Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches al Ecuador y al mundo entero. Nos encontramos en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, programa grabado por el canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guaya y transmitido por CGN Noticias, Radio y Televisión Online, por Coral Noticias, también por Gloria Visión TV y una serie de cadenas de canales de televisión online. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Diego Delgado, que nos está visitando en la ciudad de Guayaquil y va a conectarse a nosotros por vía telefónica. Doctor, muy bienvenido al Ecuador. Un abrazo desde el programa Frente a Frente. Doctor, ¿cómo ve la visita del secretario general de los Estados Unidos al Ecuador estos momentos? Buenas tardes, un saludo cordial, fraterno a todos quienes escuchan este programa y a quienes coordinan pues toda esta posibilidad de enterarse de lo que se hace en nuestro país. Me parece que hay un antiguo objetivo que no lo han cumplido, pero que siempre han insistido y han persistido, como es la muerte, digamos, Oriana. Recordemos que en nuestro país no había el derecho de los estudiantes o de los jóvenes bachilleres para poder entrar a la universidad. Era una especie como de cofre de conocimientos anticipados para que se lucieran quienes participan en determinado tipo de estos eventos académicos. En el caso específico de nuestro país, la coordinación o el empeño, el coraje que demostraron los jóvenes para poder ingresar a la universidad ecuatoriana, pues es un asunto memorable. Recordemos que hasta el año 1969 habían exámenes que muchas veces se quejaron de que habían entregado incluso las preguntas de forma anticipada. En el año hace 55 años exactamente, en el mes de agosto, el último día de agosto del año 1959, pues existe digamos, un hecho histórico conmovedor, porque el estudiante que coordinó toda esta pelea por el libre ingreso en las universidades fue precisamente Rafael Brito Mendoza. En el año 1970, digamos, el gobierno de Velasco Ibarra decide pues dar cuenta de uno de los más importantes dirigentes estudiantiles por los resultados obtenidos para que haya libre ingreso en las universidades. Queremos pues destacar este hecho porque antes no había libre ingreso. Se denunciaba cuántas veces de que hasta las preguntas que iban a tomar en el examen era objetivamente de alguna compra al respecto. Y en todo caso, el libre ingreso permitió que decenas de miles de millones de estudiantes, pues, digamos que la aspiración generalizada de la juventud por entrar a las universidades se concretara en el mes de abril y mayo del año 1969, cuando se produjo la toma de la Universidad de Guayaquil, la casona universitaria. Hay que recordar pues que allí la mayoría de las personas que murieron el día 29 del mes de mayo de 1969 pues eran guayaquileños y eran sobre todo del Borja Lavalle y del Aguirre Abad y del Vicente Rocafuerte. Cuando se produjo pues este hecho lamentable, doloroso en alto grado, pues esto fue el precedente de las luchas que siguieron de la juventud la juventud universitaria y la juventud colegial. Fueron los que tomaron las calles y pelearon para que este examen, que era discriminatorio, permita que todo joven que había estudiado pues los 13 años de escuela, colegio y el preparatorio, pues tenían derecho a tener una vida más sosegada, más tranquila, y que sobre todo pues una buena parte de la juventud hoy tenga, por ejemplo, en esa época tuvieron la posibilidad de estudiar en la Universidad de Guayaquil. Quisiéramos hacer relación precisamente a estos hechos que consideramos deben ser motivo
de reflexión por parte de la juventud actual, contemporánea. Ahora existe justamente una cantidad, diría decenas de miles de profesionales que eran de hogares pobres, tanto digamos de los sectores urbanos como sectores rurales, y tuvieron esta posibilidad de ingresar a la universidad. Pero esto se hizo con el esfuerzo, la lucha, el sacrificio y la pérdida de vidas que en el gobierno de Velasco Ibarra se decretó justamente a raíz de la recuperación por parte del gobierno de la casona en un número indeterminado de muertos. El dirigente estudiantil más importante de la época fue justamente en la ciudad de Guayaquil, Rafael Brito Mendoza, a quien hay que recordar, pues sencillamente luego aconteció, digamos que fue secuestrado y luego lo botaron ha determinado un avión desde un avión en el sector de la Chocolatera. Luego de varios días de desaparecido, pues apareció el cuerpo de él en una funda de yute. Se supone que le habían puesto en la funda de yute no solo el cuerpo de este dirigente estudiantil secundario, ¿sí? de Rafael Brito, sino que además de eso, recordemos, pues había colocado piedras para que no salga del fondo del mar, pero el cuerpo rebalsó, se rompió el yute, quedaron las piedras abajo y el cuerpo rebalsó, y el día que se encontró fue justamente el día 31 de agosto del año de 1970. Por eso son ahora 55 años, 55 años de fallecimiento de Rafael Brito, el más importante dirigente, diríamos, estudiantil de la costa ecuatoriana. Esto sucedió semanas después de que mataron a otro dirigente estudiantil muy reconocido entre la juventud ecuatoriana, que fue justamente el caso de Milton Reyes. A él lo secuestraron el día 10 de abril de 1970 y el cuerpo luego pues apareció golpeado y digamos ya lo habían asesinado el día 12 de abril del año de 1970. Luego pues todo el Ecuador recuerda pues la dureza, la crueldad con la que mataron a Rafael Brito y cómo su cuerpo rebalsó en el sector de la Chocolatera en la costa ecuatoriana. Son 55 años de ese crimen atroz en contra de un dirigente estudiantil muy relevante que es necesario destacar y recordar, porque muchísima gente que ingresó a las universidades hasta el año de 1998 lo hicieron gracias al sacrificio de la juventud, sobre todo de la ciudad de Guayaquil. A raíz de que hubo la matanza del 29 de mayo, quiero recordar, pues las universidades decidieron en homenaje a los bachilleres caídos no tomar los exámenes tramposos y permitieron que libremente puedan acudir a las universidades los jóvenes bachilleres del Ecuador. Luego en el año 98 eliminaron este derecho que habían conseguido los jóvenes y se profundizó diríamos esta mutilación de derechos de los estudiantes justamente en digamos luego en el gobierno del correísmo. Doctor, una pregunta, doctor, escúcheme. Hoy día te le va a rendir un homenaje a Rafael Brito Mendoza a las 4 de la tarde en el Colegio de Periodistas del Guaya. ¿Usted estará presente en este acto? Vamos a procurar estar allí, pues obviamente, porque es un acto que la juventud ecuatoriana no debería olvidar. Recordemos que han habido muchas personas que han intentado borrar de la memoria del pueblo ecuatoriano, pues la presencia de jóvenes que se sacrificaron por mejores días para el conjunto del pueblo ecuatoriano. Yo
creo que no menos de 200 o 300.000 profesionales ecuatorianos pudieron ingresar, cursar y egresar de las universidades precisamente gracias al sacrificio de la juventud guayaquileña, de la época y de la lucha que también tuvo como dirigente estudiantil universitario a favor del libre ingreso de Rafael Brito. Él fue un dirigente muy reconocido y muy querido por el pueblo ecuatoriano. Lamentablemente luego se produjo este crimen tan horrendo que mucha gente olvida, pero que es necesario repasarlo para que la gente haga memoria de que todo lo que el pueblo ecuatoriano ha querido conseguir lo ha hecho con enormes sacrificios, con enorme esfuerzo, y son luchas históricas que hay que intentar recuperarlas luego que durante un tiempo han sido mutilados estos derechos de la juventud y del pueblo ecuatoriano. Doctor, ¿cómo ve usted la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en estos instantes que el Ecuador atraviesa momentos sumamente difíciles? Bueno, yo creo que es necesario recordar que el problema de la violencia, el problema de estos grupos que actúan al margen de la ley, como se han denominado, son de alguna manera, pues, están relacionados con las actividades al margen de la ley, que significa la negociación de estupefacientes o el narcotráfico. Pero se olvida o se pretende también que la gente no recuerde que el problema a ese nivel, hay que hacer memoria, digamos, en buena medida tiene el propio Estados Unidos. Hay un estudio de la Universidad de Columbia del Estado de Nueva York del año 2001, hace 24 años, donde demuestran que la banca norteamericana gana alrededor de ganaba en esa época 600.000 millones de dólares, cantidad que ahora se calcula que se ha cuadruplicado. Ese estudio de la Universidad de Columbia del Estado de Nueva York estuvo coordinado, hay que hacer memoria, estuvo coordinado por justamente un intelectual de origen griego, James Petras. Y luego el año siguiente, el año 2002, hay otro estudio que utiliza también la documentación que recuperó o recaudó el Congreso norteamericano entre 1990 al año 2000, y que estuvo este estudio multidisciplinario coordinado por un profesor muy famoso, un intelectual muy reconocido en el mundo entero, no solo en Estados Unidos, como es Abraham Noam Chomsky. Abraham Noam Chomsky llegó a la conclusión que con su equipo de investigadores, que cuando menos 620 a 650.000 millones de dólares recaudaba en el año 2002. Ahora se supone que se ha cuadruplicado, pero es notorio de que el señor Rubio lo que está queriendo es que le acompañen, que le respalden políticamente y que le justifiquen el intento por tomar la riqueza venezolana. Hay que recordar que la primera reserva del mundo en lo que tiene que ver con hidrocarburíferos o elementos petroleros se encuentra en Venezuela. No creo que sea una lucha contra el narcotráfico la presencia de varias embarcaciones de miles de marines en el Caribe. Eso no es para luchar contra el narcotráfico, porque el narcotráfico tiene también, aparte de la ganancia de la banca norteamericana y europea y de Wall Street, existe pues un hecho que no podemos olvidar. Estados Unidos tiene 37 millones de consumidores. Si quiere colaborar Estados Unidos de la mejor manera, que controle que no exista tanto consumidor, pues los migrantes, la gente que viene por cada año, sobre todo para Navidad o para Carnaval, ellos hacen memoria y se refieren al hecho de que libremente venden la droga en las calles de ciudades como Nueva York o como Washington o en cualquier otra ciudad norteamericana, frente al Capitolio, frente al Parlamento, al propio Palacio de Gobierno de los Estados Unidos, frente al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, pues sencillamente están vendiendo libremente. Por lo tanto, creer que hay un afán sincero de luchar contra este flagelo no es tan objetivo. Y no es tan objetivo por una razón muy simple.
recuerde que cómo es que Estados Unidos no hace nada para controlar la cantidad de consumidores. Pero además de los consumidores, yo creo que es importante hacer memoria el hecho de que, la ganancia, ¿quién se lleva? Hay un estudioso mexicano que es Alfredo Jalife, un mexicano de ascendencia libanesa, es uno de los mayores expertos en geopolítica a nivel mundial, y él señala, ¿sí?, de que quien verdaderamente se encuentra atrás del negocio de la droga está Wall Street, y se pregunta cómo se distribuye la droga en un país tan grande como Estados Unidos, que tiene 37 millones de consumidores diarios, cotidianos. Entonces, ¿cómo se distribuye la droga y cómo se recupera el dinero de la venta del negocio de la droga? Entonces, yo creo que es necesario hacer aquí una reflexión que hace el señor Rubio. El señor Rubio lo que quiere es vincularle, subordinarle al Ecuador para intentar tener una especie de soporte ante eventuales conflictos que pudieran darse en el Caribe. Yo no creo que sea sincero el afán de luchar contra el narcotráfico. Si están luchando contra el narcotráfico, ¿por qué no intervienen en la banca norteamericana? ¿Por qué no intervienen en la banca europea? En Estados Unidos hay 37 millones de consumidores y son 334 millones de habitantes. Es mucho más del 10% de toda la población norteamericana. Y en Europa se calcula que hay 48 millones de consumidores. ¿Por qué no controlan igualmente? ¿Quién hace una investigación en el sector financiero, en el sector bancario? Y claro, quieren hacer aparecer que están luchando, dicen, contra una plaga que ellos mismos fueron los que crearon. En 1971, cuando era presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, allí empieza este negocio con la cooperación del secretario de Estado, que era uno de los que daba la ruta a seguir del gobierno norteamericano, y me refiero a Henry Kissinger. Esa es la historia. Por lo tanto, venir y creer que aquí supuestamente van a hacer o van a colaborar con este negocio, que es un negocio de los propios norteamericanos, lo dice la Universidad de Columbia, el Estado de Nueva York, y lo dice el Instituto Nacional el instituto, con sede en Massachusetts, ¿sí? Justamente que lo coordinaba esta investigación Abraham Nonchowski, ¿sí? El Instituto Tecnológico de Massachusetts, que son de los centros académicos y de investigadores más importantes del planeta. Esta es la realidad, pues esta es la situación que no podemos olvidar. El gobierno ecuatoriano además está tomando decisiones al margen de la Constitución, al margen de los principios de las Naciones Unidas. El presidente se fue a Israel a abrazarse con el señor Netanyahu. En Gaza han habido más de 60.000 personas asesinadas. Y además declara el presidente en la visita a Netanyahu que los enemigos que tiene Israel son enemigos que tiene el Ecuador también. Doctor, también cómo ve usted la marcha que se va a realizar el 11 de septiembre, organizado por el presidente Noboa, aquí en el Ecuador. Mire, el gobierno pretende buscar espacios de apoyo social, pero todo el mundo sabe cuáles son los procedimientos y los mecanismos que utilizan. Cuando hubo una marcha anterior en el mes de agosto, hay que recordar, muchos municipios o autoridades municipales de todo el país denunciaron que estaban exigiendo que de los 221 municipios que tiene el Ecuador, los más pequeños de los municipios tienen que cuando menos poner 2 vehículos para llevar gente a Quito, y que todo esto lo coordinaba o lo supervigilaba o lo calificaba el Ministerio de Finanzas. Esa era la denuncia. Sabían, por ejemplo, personas o empleados de los municipios del oriente, de Zamora, de Morona, de Pastaza, de Napo, y estaban también denunciando municipios de la costa ecuatoriana, de la sierra. Es decir, obligan para que los municipios pongan a la gente, y hay una cantidad de tomas en las que les preguntan a las personas qué es lo que de alguna manera pues les ha llevado a la movilización, y dicen que no están ahí por ningún tipo de interés para, por ejemplo, golpear a la Corte Constitucional, sino porque tienen la obligación de colaborar con el gobierno, porque caso contrario ellos suponían que tendrían problemas con lo que significa el
ingreso de dinero del Ministerio de Finanzas. Eso me parece en gran medida que es el gente que va a concentraciones y además el objetivo pues del gobierno. Doctor, le agradecemos mucho por su participación. Ya como usted sabe, el enemigo aquí es el tiempo y le agradecemos mucho su intervención y a darnos luz a los cibernautas que lo han estado escuchando. Lo dejamos con las palabras finales. Bueno, yo creo que el pueblo ecuatoriano debe luchar siempre por su independencia, su soberanía, y no tiene que hipotecarse ni ser parte de ninguno de los bloques políticos, económicos que están en disputa por el control del mundo. Ecuador es un país soberano. Ecuador no debe creer que va a ser una estrella de la bandera de las barras o de otra bandera de otra parte del mundo. No, nosotros tenemos que ser un país soberano, un país de paz, un país que respete profundamente a todas las otras colectividades nacionales del mundo entero, del planeta entero. Y me parece que sería terriblemente grave que el Ecuador incursione en actividades en contra de países vecinos, independientemente de quién lo gobierne. Puede gobernar el señor Maduro, la señora Machado, quien quiera, el señor Arturo González, en el caso de Venezuela, pero el Ecuador no tiene por qué levantar armas o levantar una conducta política o agresiva en contra de ningún otro pueblo hermano de América Latina, ni porque lo solicite el gobierno norteamericano, peor todavía. Recordemos lo que decían en los años de la Revolución Mexicana: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Me parece que nuestra línea debe ser de fraternidad y de paz con todos los pueblos de América Latina y de la humanidad entera. Muchas gracias a usted y a la audiencia. Gracias, doctor, y hasta una próxima oportunidad. Un abrazo a la distancia y gracias por sus comentarios, doctor. Muy buenos días. Bueno, ya en breve instante volvemos con otra entrevista de gran interés.